la derivada del coseno de x. Un poco larguita, pero fíjense que hemos utilizado equivalencias trigonométricas, hemos utilizado ángulos que no son alfa y beta, que son otro tipo de expresiones, como expresiones algebraicas. Hemos utilizado un artificio matemático, multiplicar y dividir por el mismo número, o pasarlo a esto como el inverso multiplicativo. Hemos utilizado límite notable, porque sabíamos que esto se parecía a esto. Y hemos simplificado acá, hemos sumado acá, hemos cancelado acá. O sea, hemos utilizado muchas herramientas del álgebra. Pero para eso tienen que practicar. ¿Dudas? Ninguna duda, listo. Seguimos entonces. A ver, seguimos para ver lo que tenemos que ver hoy. Lo que tenemos que ver hoy es... Ay, mi alumno. Bueno, lo que tenemos que ver hoy es... Teníamos que hacer la demostración del logaritmo natural de x, la derivada. Ah, recién aparece, mira vos. Recién aparece. Eso queda grabado. Después Ricardo Mola hace la... Ay, esperen 2 segundos, porque parece que están hablando. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, se escucha. Están peleando allí porque, qué sé yo, están en una reunión. Y tengo acá una alumna de 4 patas que me viene a abrir la puerta. Fuera. Y parecen que hablan dentro de un tarro. Bueno, Muruchi, ¿vos tenés la demostración del logaritmo? No, profe, no lo hice yo. Bueno, yo no se la voy a hacer. Pero sí, o sea, sé cómo se la hace. ¿Y sabes cómo se la hace? Sí. Bueno, entonces ahora le vas a pasar el apunte a sus compañeros de cómo se hace la demostración de la derivada del logaritmo. Les pregunté, uno solo contestó que la hizo, pero después de que ya hemos pasado a otro tema. Así que queda para que ustedes lo vean en forma en YouTube, en un libro, en cualquier lado aparece la demostración porque es muy interesante. Y lo que vamos a ver es ya vimos regla de la cadena, ¿no es cierto? La derivada de una función compuesta. Creo que no, profe. Todavía no vimos. Bueno. No. Habíamos dejado solamente propuesto esto de las demostraciones. Bueno, como nadie habla, soy el único que hablo y la sabe, bueno, el resto tendrá que ver cómo lo hace. Entonces vamos a ver la derivada de una función compuesta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, también se llama regla de la cadena. Bien, vamos a ver que
esta derivada de una función compuesta nos está hablando de una función compuesta por otra. Ustedes ya saben trabajar funciones compuestas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de g de x, ¿sí? Esta es una función compuesta. ¿Por qué? Porque función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Porque la variable no es x, sino es una función. Aquí, en vez de estar x, se cambió por otra función. Otra función. No está x. Entonces, cuando nosotros tenemos que derivar una función compuesta, esto también sería g cerito f. ¿Sí? Todo esto de x. También lo pueden encontrar así. Es mucho más fácil verlo de esta manera. O sea que la variable no es x, sino la variable es una función. Bien, que depende de la variable x. Entonces, sería el caso que ustedes trabajaron en la segunda unidad cuando hicieron composición de funciones. Por ejemplo, decían el seno de x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? No es el seno de x, es el seno de otra función. Por lo tanto, esta función es g de x y esta función, el seno, es f de x. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener x, tenemos otra función. Ahí hablamos de una función compuesta. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo se hace para derivar estas funciones? Las funciones compuestas, la derivada de una función compuesta trabaja de la siguiente manera, f de g de x. Se comienza a derivar desde afuera hacia adentro. Entonces, la derivada de esta función va a ser f' de la función que está trabajando como variable sin derivar por la derivada de la función que compone. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que es la derivada de una función compuesta, vamos a ver un ejemplo. Podremos ver este ejemplo que tenemos acá. ¿Cómo sería acá? ¿Quién sería f? F es seno y g es el polinomio que tenemos adentro. Entonces, si yo tendría que trabajar con el seno, ¿se ve acá? Sí. De x al cuadrado más 4x más 4, yo lo inventé. Y quiero la derivada de esta función. ¿Cómo yo entro desde afuera hacia adentro? ¿Cuál es la función importante? Es el seno. ¿Cuál es la función que compone? Es el polinomio. Entonces derivo la función seno. La derivada del seno. Coseno. Coseno. Entonces me dice, derive la función principal. La derivada del seno es coseno. Bien, dice, derive la función importante y g de x queda como está. ¿Lo ven acá? G de x y acá g de x. O sea, el argumento del coseno va a quedar como está. X al cuadrado más 4x más 4. ¿Por quién sería ahora? Por la derivada de g de x. Exactamente. Entonces tomo a g de x y la tengo que derivar.
porque es una función dentro de otra función. Entonces derivo este polinomio. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Siempre pongo por y paréntesis, porque si no pongo el paréntesis, se me va a complicar en el sentido de cuando yo tenga, si me piden la mínima expresión, me va a pasar a, en vez de expresarse como un producto, va a quedar como una suma algebraica en la mayoría de los casos. Entonces, la derivada de x al cuadrado, ¿cuál sería? ¿Cuál 2x. es? 2x. Bien. La derivada de 4x, acá me falta 4. 4. Y la derivada de 4, 0. 0. Como está sumando, no lo afecta. Entonces, allí, derivé primero como seno de la función que compone por la derivada de la función que compone al seno, ¿sí? Entonces, se deriva comenzando por la función más importante y luego queda multiplicado por la función que actúa como variable independiente, en este caso, que sería una función polinómica. ¿Se entiende cómo se trabaja? ¿Sí? Hagamos un ejemplito. A ver si tengo un ejemplito acá. A ver. Uno bien pochonguito. A ver. A ver, hagamos este que está. No sé si estará en el cuadernillo de trabajo práctico, pero lo vemos. Por ejemplo, la función y igual a la raíz del seno de x al cuadrado menos 8. Bueno. No se visualiza, profe. No, ya lo corro. Ya movemos la máquina. Ahí está. Es la raíz del seno de x al cuadrado menos 8. Acá hay 3 funciones. ¿Cuáles serían las funciones que están presentes acá? La función del seno, la función raíz y el polinomio. Y la del polinomio, ¿sí? ¿Cuál es la más importante de todas? Si ustedes lo leen, cuando lo leen, ahí definen cuál es la importante. La raíz. La raíz. Entonces, si esta es una raíz cuadrada, cuando yo entro, veo lo más importante. O sea que todo esto sería la función g de x. Y esta sería la función f, ¿sí? Está compuesta no por x, sino por el seno, a su vez, de un polinomio. Entonces, y' va a ser igual. La derivada de la raíz cuadrada. 1 sobre 1 sobre 2 por raíz cuadrada de u sería sin derivar, sería seno. Exactamente. Trabajamos de esta manera, derivamos la raíz y todo lo demás queda sin derivar. Seno de x al cuadrado menos 8. Bien, pero esto lo tengo que derivar. Pero no es una función que dependa de x, sino es una función compuesta, compuesta, 2 veces. Compuesta por el seno, compuesta por el polinomio. Entonces, tengo que derivar esto, pero no lo puedo derivar como seno de x. Lo tengo que derivar como una función compuesta. Entonces, cuando yo entro primero al ejercicio, que ya derivé, fíjense qué encuentro acá. El seno. Entonces, la derivada del seno va a ser igual a qué expresión. A coseno. Al coseno. La derivada del seno va a ser coseno. ¿Coseno de quién?
de todo esto, porque no es seno de x, sino seno de una función que la está componiendo. Entonces nos va a quedar coseno de x al cuadrado menos 8. Pero ya derivé la raíz, ya derivé el seno, ¿y qué me queda ahora por derivar? El polinomio. El polinomio. Entonces, por la derivada del polinomio. La derivada del polinomio va a ser de x al cuadrado 2x 2x y la menos 0. derivada de menos 8, 0. Entonces, esto yo lo podría escribir directamente como el producto es, en fracciones es lineal. Podría poner todo al numerador, x al cuadrado menos 8 por 2x, todo sobre 2 por raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 8. ¿Cuál podría ser la consigna de este ejercicio? La consigna podría ser derive. Entonces, cuando ustedes ya llegaron acá, ya está derivado. Por eso se llama regla de la cadena, porque vamos de afuera hacia adentro escarbando y viendo que son funciones de otras funciones, en la mayoría de los casos. Pero la otra consigna, ahí ya estaría la respuesta si dice derive. Ahí lo dejaría, ¿sí? Ahora, si les dice derive y llegue a la mínima expresión, podría, por ejemplo, simplificar este 2 con este 2. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, y tratar de ver cómo podemos hacer para resolver estas expresiones, multiplicar y dividir por la raíz cuadrada para que se simplifique, llegar a hacerlo más chico. Pero una de las posibilidades podría ser derive o derive y llegue a la mínima expresión, ¿sí? En este del mínima expresión, una de las posibilidades podría ser simplificar el 2 con el 2. Podríamos multiplicar y dividir por la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 8 para que se vaya la raíz cuadrada, aparezca un cuadrado. Entonces, la mayoría de las consignas dice derive, pero puede ocurrir que no sea tan complejo y les pidan que lleguen a la mínima expresión, entonces allí es como que van a tener, no es como, sino que van a tener que utilizar los procedimientos para simplificar, para cancelar, para sacar una raíz cuadrada, o sea, otros procedimientos además de la operación de derivada, la función. ¿Se entiende? No los escucho. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos derivando la función compuesta. Estamos derivando una función compuesta. O sea, estamos derivando una función que tiene como variable otra función. Y también se llama, tiene otro nombre, La de la cadena. regla de la cadena. ¿Por qué? Porque mirándolo al ejercicio, comenzamos desde afuera hacia adentro, derivando la función principal y todo lo que compone queda como está. Después, en el próximo paso, se deriva lo que está componiendo y que no se derivó en la primera instancia, ¿sí? No intenten derivar como raíz, como seno y como polinomio todo a la misma vez, porque no va a estar correcto. Por eso se llama regla de la cadena. Vamos desde lo más importante a lo menos importante o a lo que compone esa función. Y se da en las funciones compuestas. ¿Dudas? Este es un ejercicio que ustedes ya tendrían que manejar. Son las 6.
que tendrían que manejar perfectamente, porque en la guía de trabajos prácticos está esta función. Bien, y vamos por el último tema, que es derivación logarítmica. Hay muchísimos ejercicios que tiene planteado el cuaderno de práctica, ¿sí? Derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Bien. Bueno, acá vamos a trabajar de la misma manera. F de X es logaritmo natural de X y G de X va a ser la misma función G de X. Vamos a hacer una... Sí. Ah, no se ve. ¿Podría correr? Sí. Sí, Gracias. sí, ahí está. Se llama derivación logarítmica. Entonces, en estas derivadas, ¿qué vamos a utilizar? Los logaritmos. ¿Pero para qué vamos a utilizar los logaritmos? Porque los logaritmos nos habilitan a utilizar las propiedades, que son las que escribimos anteriormente, ¿sí? El logaritmo de un producto se convierte en una suma, el de un cociente en una división, en una resta, el de una potencia en un producto. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Una composición de funciones donde f de x es logaritmo natural de x, g de x es g de x. Vamos a hacer f de g de x. O lo que es lo mismo, g cerito f de x. ¿Se acuerdan que se lee de atrás hacia adelante y se lee como cerito? Entonces, ¿quién es f? El ln de x. El logaritmo natural de x. Pero esta x sí va a ser reemplazada por ¿qué valor? La función g de x. Por la función g de x, que no le hemos dado ningún valor, ¿sí? La hemos escrito en forma generalizada, ¿sí? Entonces tenemos allí la función compuesta. Bien, ¿qué nos pide ahora? Que a esta función compuesta la derivemos. Entonces lo que nosotros necesitamos es derivar esta función. Vamos a poner así, con paréntesis. Este le voy a poner con corchetes, perdón, y este le voy a poner un paréntesis para que no se nos mezcle. Bueno, la derivada de esta función, entramos desde afuera al ejercicio y ¿qué nos encontramos como función principal? El logaritmo. El logaritmo. ¿Y cómo se deriva un logaritmo natural? 1 sobre x. 1 sobre x. Y en este caso no es x. Entonces va a ser 1 Sobre g de x. 1 sobre g de x. ¿Sí? Como es una función compuesta, ¿por quién? Por g' de x. Las derivadas de g de x. Exactamente. Esto lo podríamos escribir también g' de x sobre g de x. Podría ser otra forma de escribirlo, de encontrarlo escrito. Porque acá hay un 1 por g' de x al numerador, y acá g de x directamente sin derivar, podríamos expresarlo de esta manera. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto de aplicar el logaritmo? El logaritmo se trabaja cuando tenemos funciones
elevadas a otras funciones, por ejemplo, las funciones potenciales exponenciales. Vamos a ver un ejemplito, porque ya estamos medio justos con el tiempo. Por ejemplo, 5 logaritmo natural, esperen que estoy copiando, x al cuadrado más 3. Esta es la función que yo tengo. Este es f de x. ¿Sí? Entonces resulta que me dan esta función y yo podría elegir dos caminos. Derivarla aplicando los logaritmos o derivarla como a a la u. A a la u. Ustedes tienen la tabla de valores y ahí ustedes me podrían decir porque es un número elevado a una función. Este sería u. Y este sería a. Es una función exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque la X, para colmo, yo hablo, yo pregunto y yo me respondo. Y estamos graves, ¿no? A a la U es porque la función está en el exponente, porque ahí está la variable independiente. ¿Cómo es la derivada de a a la U? A a la U Por el ln por de el A logaritmo natural de A por por U'. U'. ¿Sí? Entonces, si yo tendría que derivar utilizando la tabla, me quedaría 5 logaritmo natural de x al cuadrado más 3, es lo mismo, la misma función, por el logaritmo natural de ¿quién? De 5, de la base. De la base, de la constante, ¿sí? Que es la base, por U'. Y U', en este caso, es el logaritmo. Esto es U. Entonces ahora tengo que derivar. ¿Y cómo voy a derivar? Ahí hay que aplicar las reglas de la cadena en cierta forma. Primero derivar el Exactamente, logaritmo. porque es una función compuesta. Pero ¿cuál es la función principal? El ln. El logaritmo. Entonces va a ser logaritmo de U. El logaritmo de U va a ser 1 sobre U. ¿Y quién es U? Perdón, la función. No toda. X al cuadrado más 3. Exactamente. Es la función que actúa como variable. Derivo como logaritmo, pero el argumento del logaritmo queda sin derivar. Por la derivada de ese polinomio. Que 2x. nos va a quedar 2x. Entonces, la derivada utilizando la tabla nos va a quedar expresada de esta manera. ¿Sí? Que yo lo podría escribir todo esto al numerador y en el denominador, el único denominador que tenemos es x al cuadrado más 3. Pero si nos piden derivar, derivo de esa manera. Ahora utilizo la derivación logarítmica. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy allá, me voy al otro lado, para que se vea bien. Función es f de x igual a 5
5 elevado al logaritmo de x al cuadrado más 3. Bien, entonces como yo quiero aplicar, utilizo la derivación logarítmica, lo que voy a aplicar es logaritmo en ambos miembros. Logaritmo de f de x igual al logaritmo de 5 elevado al logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Utilicé un artificio matemático. Pongo logaritmo en ambos miembros y ahí lo corro para que lo vean. Puse el logaritmo acá y puse el logaritmo acá. Le agregué. Es un artificio matemático. Puse el logaritmo como es una igualdad, en ambos miembros logaritmo. Ahora, el logaritmo de f de x es lo mismo que tenemos acá. Esto si yo lo transformo a f de x sería f' de x sobre f de x. Es lo mismo. La función derivada dividido la función sin derivar cuando tenemos logaritmo. Pero antes de eso voy a aplicar la propiedad de los logaritmos. Bien. Acá me va a quedar el logaritmo natural de f de x. No estoy derivando todavía, ¿no? Acá. Y acá me queda el logaritmo de una potencia. ¿A qué es igual? A la potencia por el logaritmo de la Al base. exponente, que sería el logaritmo de x al cuadrado más 3, por el logaritmo de la base, 5, bajo el exponente, ¿sí? Que es logaritmo, por el logaritmo de la base. Nos queda expresado como un producto. ¿Para qué sirvió el logaritmo? Para convertir esta función exponencial en un producto. Y es mucho más fácil derivar un producto. Ahora lo que voy a hacer es derivar. La derivada del logaritmo de una función es esto. Porque es 1 sobre f de x por f'. Directamente es f' de x sobre f de x. Igual. Bien. Entonces esto va a ser u y esto va a ser b. ¿Cómo se deriva un producto? Derivamos el primer término. Bien, lo derivemos. Como es una función compuesta, entonces voy a encontrar primero el logaritmo. Derivo como un logaritmo. 1 sobre X al x al cuadrado. cuadrado más 3. Por, como no es logaritmo de x, sino es logaritmo de otra función, derivo esa función. Me va a quedar 2x. 2x. Bien. Más por, esto es la derivada de u, sería u', por el segundo factor sin derivar. Entonces b. ¿Está bien? ¿Se ve hasta ahí? Y vamos a correr un poquito más. Bien. Y acá me va a quedar más la función u sin derivar. Todo esto va a ser u. Va a ser el logaritmo de x al cuadrado más 3 por la derivada de b. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de 5? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué no es un quinto? Porque es una constante. Exactamente, no hay x. ¿Sí? No hay x. Cuidado con esto.
Cuidado. Es una constante, ¿sí? Entonces, todo esto por 0 se nos hace 0. Entonces nos va a quedar f' de x igual. A esto lo puedo pasar al numerador 2x sobre x al cuadrado más 3 por el logaritmo natural de 5. Inclusive lo puedo meter todo dentro del el mismo numerador por el logaritmo natural de 5. Se multiplica en línea recta. ¿Está bien? Y son todas multiplicaciones. 1 por 2x por logaritmo y acá el denominador es 1 solo. Esto no lo pongo porque es 0. Y esta f de x tiene que desaparecer porque yo quiero la derivada, no quiero la derivada sobre la función. Entonces, a esta f de x, ¿a dónde la voy a llevar? Al segundo miembro. ¿Y cómo va a pasar al segundo miembro? Multiplicando. Multiplicando por f de x. ¿Sí? Cuando trabajamos con derivación logarítmica, siempre va a ser el mismo procedimiento. Logaritmo en ambos miembros, aplico la propiedad y recién derivo. Y cada vez que yo tenga que derivar, habiendo trabajado con una derivación logarítmica, me va a quedar este cociente de la derivada de la función sobre la función sin derivar. Y siempre voy a tener que pasar la función al otro miembro. Entonces, f', lo vamos a poner acá, yo busco la derivada. F' de x me va a quedar 2x por logaritmo natural de 5 sobre x al cuadrado más 3 por f de x. ¿Y quién era f de x? F de x lo tenemos acá. Y lo tengo que copiar así. 5 elevado al logaritmo de x al cuadrado más 3. Pregunto, esta expresión que yo tengo acá, 5 logaritmo de x al cuadrado más 3 por logaritmo de 5 por 1 por 2x, es todo lo que yo tengo acá. Y en el denominador, ¿qué me queda? X al cuadrado más 3. O sea, que llegue utilizando la tabla de valor, la tabla de derivación como a la u y utilizando la derivación logarítmica, de las dos maneras llegué al mismo resultado. Una de las funciones que se toman en los exámenes es x a la x. No se ve. A ver, voy a correr un poquito a la... Ahí se ve. La función que se toma en los exámenes es deríveme x a la x. ¿Por qué? Porque la x está en la base y la x está en la exponente. Entonces, es una función potencial porque está en la base, la variable. Y es una función exponencial porque la x está en el exponente. Entonces, esta es una función que tienen ahora. ¿Qué tienen ahora? Les dejo de mi clase. En el horario salta que tienen química. Química, ya va a entrar el profe de química, ya es horario. Ya estamos pasando. Entonces, queda para que ustedes trabajen esta función utilizando la derivación logarítmica, porque acá ya no es a a la u, ¿sí? Ya no es un número elevado a la x,
Entonces no es ni potencial ni exponencial, es las dos. Entonces van a tener que aplicar logaritmo en ambos miembros. Y la otra función que se trabaja, a ver si acá voy, la otra función que también se pide en los exámenes es x a la x a la x. Acá vamos a tomar como base x a la x. Inténtenlo derivar y tienen como tarea la derivación del logaritmo. Para la próxima clase yo necesito que descarguen el Graphmatic o el GeoGebra o algún graficador que puedan utilizar para la próxima clase, porque ya estaríamos terminando derivadas, nos quedaría recta, tangente, recta normal y diferencial de una función. Pero estos ejercicios son ejercicios de examen final. Esta y esta. Entonces queda, si quieren alguno escribirla, la demostración, para que después yo le pase al anfitrión y la explique a la derivada de un logaritmo, perfecto. Aquel que quiera demostrar cómo se obtiene la derivada de una función potencial exponencial, x a la x o x a la x a la x, también tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, esto está grabado, así que queda allí pendiente la tareita de quien quiera hacerlo. Hoy, ¿quién nos ayudó? Hoy nos ayudó a resolver Muruchi y Ruiz. ¿Sí? Yo los voy anotando. Hoy tengo 21. Pero voy a preguntar a algunos que están presentes. Muruchi Ruiz también el 9 y hoy es 14 o 15. 16. 16, por Dios. Bueno, a ver, Gómez Mercado está. No. A ver. Ascuya Soria, ¿está? Sí, profe. Muy bien. Voy a tomar a 2 o 3. Aragón. Presente. A Tiziana, perdón. Y acá voy a tomarle a Joana está. Ruiz está. Díaz, Vega Díaz está. No, profe, él no puede entrar porque me comentó que tiene problemas con el Zoom. Ah, ok, bueno. Que mire las clases que dejamos propuestas. Vergara Santiago. Bien. Bueno. ¿Baquel está? No. Bueno. Quedan entonces las 2 tareitas, 3 tareitas. Demostrar, si quieren, aprender a demostrar el logaritmo, la derivada de un logaritmo. Queda para ver x a la x y x a la x a la x. Si quieren intentar hacerlo. Y descargar un graficador, ya sea en el celular o en la computadora, porque lo vamos a necesitar para la próxima clase para que vayamos un poquito más rápido. Recién se acaban de comunicar los profesores de práctica conmigo
Así que les van a enviar un mensajito de lo que decidan ellos. Ahora se están reuniendo con respecto a este tema. La próxima vez que cuando yo ponga una fecha y ustedes tengan exámenes finales y no comuniquen con antelación que les coincide la fecha, se va a tomar en la misma fecha, no se va a mover, porque ya venimos desfasados totalmente, estamos en el segundo parcial y estamos terminando septiembre. Nos queda octubre y un pelín de noviembre. Así que aquellos que no hablen, que no me avisen a mí de lo que les está sucediendo, bueno, el que calla otorga. Así que por favor, ya se van a comunicar seguramente los profes a través de los chats para ver cómo solucionar el problema de la evaluación que tenían hoy de recuperación. Nos vemos la próxima semana. Traten de cumplir con las actividades y cuidarse mucho para estar bien sanos y estudiar el doble o el triple o X a la X de lo que estudian actualmente. Bueno, que tengan una buena semana, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Chao, Manuel. Bueno, profe, que tenga Chao, profe. un lindo día del profesor mañana. Nos vemos. Ah, bueno, se acordó, porque el día del profesor es el 17. Sí, sí. Gracias, Leandro. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana y muchas gracias por los saludos. Cuídense mucho.